Muy buenas a todos. Siempre es bueno el poder reunirse como cuerpo, como iglesia. Y hoy vamos a seguir la serie. Pues gracias, sí. Nos visitan esta mañana un John y Néstor. ¿Dónde estáis? Muy bien, bienvenidos. Muy bienvenidos. Espero que os sintáis como en vuestra casa. Pues vamos a seguir la serie que puedo llamar los libros de la Biblia. Hemos empezado con el Evangelio de Mateo la última vez. Espero que esta vez no haya problemas con el rack o con el micro, el sonido. Está todo genial, moderno. Así que hoy vamos a seguir con el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y siempre iremos viendo cada vez que me toque pues una vista panorámica de cada libro. Y Marcos realmente, pues, ¿quién era como personaje? No fue uno de los 12 discípulos, él no fue discípulo de Jesús, ¿vale? Él fue alguien que estuvo muy cerca, que vivió de muy cerca los acontecimientos y tenía un gran feeling con Pedro, con el discípulo Pedro. Entre él y Marcos pues eran como compinches, eran muy buenos amigos. Y realmente Marcos no se llamaba Marcos, era un nombre de pila, se llamaba Juan, es su nombre hebreo, Juan. Pero cuando él estaba con los gentiles, con los romanos, lo llamaban Marcos. Es decir que, por ejemplo, aquí pues conozco a una china, una señora que tiene un bar, su nombre es impronunciable y la llamamos todos Cristina. Ya está, nombre de pila. Dice, ¿has visto a Cristina? Sí, está, y sabemos de quién estamos hablando. Pues igual pasaba con este personaje, cuando estaba en el mundo gentil o con los romanos. Oye, Marcos, ¿sabes dónde está? Sí, está por ahí. Así que, dicho esto, ¿quién es el autor del Evangelio de Marcos? ¿Quién pensáis que es? Era una pregunta trampa, a lo mejor. A ver, esto, empezamos. ¿Se mueve esto? ¿Dónde? Pasa la siguiente imagen. Muy bien. El autor es el Espíritu Santo. Muy bien. Escrito ya en Primera de Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien la resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Realmente, a lo mejor me confundí, o sea, en Segunda de Pedro, donde dice... Vale, pues este no era el texto, pero Segunda de Pedro entonces dice que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Toda palabra profética es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, el autor humano es Marcos, ¿vale? Pero todos los que escribieron la palabra de Dios, ninguno decidió por su cuenta lo que tenían que escribir, sino que realmente, cuando decimos que son inspirados, es el soplo del Espíritu Santo el que les dicta. Y entonces muchos escribieron palabras que incluso ellos no entendían ni comprendían. Por ejemplo, hay muchas profecías del Antiguo Testamento donde ellos fueron escribiendo cosas que ellos mismos no entendían. Por ejemplo, el salmista David hablaba de que iban a crucificar a Cristo, pero en su época no crucificaban a nadie. Horadaron mis manos y mis pies, dice un salmo, pero se cumplió. Han sido inspirados. Entonces, este personaje, habíamos visto que cada evangelio está enfocado con una cámara distinta, destinado a un público distinto. Mateo, como habíamos visto, estaba dirigido sobre todo a los judíos, para demostrar que Jesús era el Mesías. Y por eso en Mateo hay más de 100 referencias respecto al Antiguo Testamento. Y es un libro con mucha teología. Marcos, que estaba destinado pues, a los romanos, no hay casi ninguna referencia al Antiguo Testamento, sino que
como iba dirigido a los romanos, pues tampoco tenemos la genealogía de Jesús, a ellos no les interesaba. Entonces presenta a un Jesús de acción, de movimiento, como a ellos les gustaba, ¿no? Los 3/4 de los milagros de Jesús están ahí en el libro de Marcos. Es el evangelio más corto, va todo muy rápido, de una escena a otra. Y además es el primer evangelio que se ha escrito. Aunque esté Mateo antes, Mateo y Lucas se inspiraron en el evangelio de Marcos para ellos desarrollar su propio evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de este personaje? Está ya mencionado varias veces en el libro de los Hechos. Él formó parte de la primera iglesia. Es decir, no fue discípulo, pero él formó parte de la primera iglesia. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Entonces, cuando dice la madre de Juan, es Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En esta situación, Pedro había sido liberado de la cárcel. Estaba la gente ahí en la casa orando por él, por su liberación. Y Pedro, cuando salió de la cárcel, ¿a dónde fue primero? Pues a la casa de su amigo. Pedro y Juan Marcos, muy amigos. Entonces, están muy compinchados. Entonces, por eso el Evangelio de Marcos incluso podríamos llamarlo que es el Evangelio de Pedro. Porque es a través de los ojos de Pedro que lo escribió. Es como que Pedro es el intérprete y Marcos fue el que fue escribiendo. Y Pedro, podemos imaginarnos esta escena, ¿no? Como que Pedro le iba diciendo a Marcos, ves escribiendo esto, ves escribiendo esto. Y por eso, en el Evangelio de Marcos hay sobre todo los lugares geográficos donde vivía Pedro. En Capernaum, en la sinagoga que estaba al lado de Capernaum, en el lago que estaba ahí al lado, en la casa de la madre de Pedro, todo giraba alrededor de ahí. Entonces, Marcos era hijo de padres pudientes, tenía mucha pasta, ¿vale? Porque la casa donde se reunían todos los hermanos, pues si cabía tanta gente y tienes un comedor tan grande, pues es que tú tienes un buen poderío económico. Este Juan Marcos, pues también hizo parte del primer equipo misionero. El primer viaje misionero que tenemos aquí en Hechos 13 estaba organizado por Pablo y Bernabé. Y cogieron a un ayudante. ¿Cómo se llamaba ese ayudante? Juan Marcos. Entonces, llegados a Salamina, los que entienden de geografía podéis buscar, está en Chipre, ¿vale? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Así que siempre tendremos a Juan Marcos, no como un apóstol, como un discípulo, sino siempre en la retaguardia. Él siempre está ahí como ayudante, va ayudando a los que están en la primera fila, va ayudando a los discípulos y a los apóstoles. Así que se fueron tan campantes, pero ¿qué pasó con este pobre Juan Marcos? Cuando han zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos los motivos, pero hubo un momento dado que él ya se sintió incómodo con este viaje misionero. Dijo, yo ya no sigo, hasta aquí. He visto ya que no somos siempre bien recibidos, a veces nos llevan a los tribunales, nos piden razón de nuestra fe. Para mí esto es mucho estrés. Lo siento mucho, yo quiero volver a casa de mamá, ¿vale? Así que en este primer viaje misionero coge y él se va, se vuelve para atrás. Y después de algunos días, aquí ya estamos hablando del segundo viaje misionero. Así que el primer viaje misionero lo hicieron Pablo y Bernabé. Y luego, después de un tiempo, dijeron los dos, oye, ¿podríamos volver a visitar las iglesias, las que hemos edificado, para ver cómo siguen los hermanos, a ver si se mantienen en la fe? Entonces los dos hablan y dicen, ok, pues vamos a organizar un segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé, ¿qué quería llevarse? A su sobrino, al famoso Juan, al Juan Marcos.
el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le ha parecido bien llevar con él al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy bien, pues aquí, imaginaos, Pablo y Bernabé habían hecho un primer viaje muy bueno. Habían edificado iglesias, habían abierto la obra y la idea aquí es de dar una segunda ronda, volver a ver a los hermanos a ver si se mantenían en la fe. Y se presenta este pájaro, Juan Marcos, el que los abandonó ahí en Chipre, y dice, ¿puedo ir con vosotros? Y ahí pues, increíble la discusión que hubo ahí entre Pablo y Bernabé. Hubo tal discusión porque Bernabé lo podemos llamar que es el hombre que da una segunda oportunidad. Dice, mira, sé que nos ha fallado, que nos ha abandonado en este primer viaje, pero tenemos que darle otra oportunidad. Y Pablo dice, no, tú sabes lo importante que es la obra, el peso que tenemos encima y no me quiero arriesgar a que nos lo llevemos encima. Y entonces los dos se separan, no se han puesto de acuerdo. ¿Quién tenía razón? ¿Pablo o Bernabé? No lo sabemos. Porque a veces seguramente nos podemos poner en la posición de Bernabé, aquel que da otra oportunidad, pobrecito, hay que echarle una mano. O a veces estamos del lado de Pablo diciendo, no, la obra es importante, aquí no hay que fallar, tenemos que ser responsables. Y por eso la Biblia pues, no hace hincapié si alguno tenía razón o no. Sencillamente hubo un desacuerdo y cada uno volvió a coger un compañero de viaje y cada uno se fue por un lado. Entonces Juan Marcos se fue con Bernabé. Y en este segundo viaje, Juan Marcos sí que cumplió, sí que estuvo ahí presente hasta el final del viaje. Bernabé ha sido el instrumento de Dios para la restauración completa de Juan Marcos. Y sí que él ha ido avanzando hacia adelante. ¿Y dónde empezó el viaje? Bernabé con Juan Marcos, en el punto donde él los había abandonado en el primer viaje. A veces donde ahí fallamos, donde damos marcha atrás y queremos volver al Señor, queremos volver a empezar de nuevo, Él nos lleva siempre al punto donde hemos fracasado. Dios nos lleva a ese punto donde dimos marcha atrás, donde hemos abandonado. Y este es Dios. Él nos da siempre una segunda, tercera, cuarta, las oportunidades que hagan falta. Porque el que vuelve a Él de verdad, con sinceridad, contrito de corazón, Él no rechaza absolutamente a nadie. Esto pasó lo mismo con Pedro. Mira tú que Pedro y Juan Marcos pues tenían este punto común. Hubo un momento dado que Pedro pues también abandonó, en el sentido que negó a Jesús. Y él iba pues de grupo en grupo, de fuego en fuego, y le decían, pero si tú estabas con Jesús, si hasta tu forma de hablar te delata. ¿Qué dices? Yo a este no le conozco. Y se iba a otro grupo. Y le miran, pero si tú eres aquel que estaba con Jesús. Qué pesados estos, ¿no? Me voy a otro grupo. Y era en plena noche donde tenía ahí la gente, el fuego. Y Pedro pues también tuvo que pasar por ese proceso de restauración, donde Jesús le fue preguntando, Pedro, ¿me amas? Y hasta 3 veces le hizo la misma pregunta, ¿no? Podría corresponder a las 3 veces que lo ha negado. Pero también Jesús había preparado ese fuego. Volvemos a partir desde el punto donde tú me has negado, en este mismo entorno. Y Dios lo hace no para acusar, sino para restaurar. Y es maravilloso cómo Él lo hace. Así que seguro que Él también hizo parte de la restauración de Juan Marcos, porque Él sabía lo que eso significaba, el haber dado marcha atrás, el haber negado, y había visto cómo Jesús lo había restaurado. Así que entre Bernabé y Pedro fueron instrumentos para poder restaurar totalmente a Juan Marcos.
Así que Juan Marcos fue evolucionando y aquí, en la epístola de Colosenses, Pablo escribe lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Entonces ya con los años Pablo ya cambió la óptica. Dijo, sí, yo ya estoy en la cárcel, él está libre, viene aquí a visitarme, va siendo útil en el ministerio. Entonces él lo recomienda. Mira, va a ir a vosotros a Colosas, recibirle. Entonces ya él mismo lo recomienda. Y siguiendo la carta a Filemón, pues también dice Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Entonces ya va subiendo de nivel. Ya no solo le pide a la iglesia que lo reciba, sino que ya lo considera como un colaborador. Dice, él es un colaborador, es alguien que está aquí y que está haciendo una muy buena faena. Vemos que Marcos y Lucas se conocían. Entonces, entre los dos, donde cada uno ha escrito un evangelio, pues tenían mucha información que intercambiar. Y entre los dos se basaron sobre el evangelio de Marcos. Y Lucas pues cogió los datos de Marcos para ir desarrollando otros puntos que veremos una próxima vez cuando veamos el evangelio de Lucas. Sigue pasando el tiempo y Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ya no solo lo recomienda, sino que reconoce que él es muy útil. Entonces cada vez Juan Marcos ha ido subiendo de escalón. A los ojos de Pablo ya era alguien muy, muy importante. Y si vamos ya a Pedro, Pedro escribe lo siguiente, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Consideraba a Juan Marcos como su hijo espiritual. Es bien probable que la conversión de Juan Marcos haya sido a través del apóstol, el discípulo Pedro. Por eso cuando escribió el Evangelio estaba tan íntimamente ligado con Pedro. Así que ahí lo tenemos. Pedro aprueba la labor de Marcos y la influencia de Pedro se percibe pues, en todo el Evangelio de Marcos. Si lo leéis, veréis que las características donde vemos a Pedro muy a menudo en las escenas. Y además en el libro de Marcos vemos todos los defectos de Pedro, donde él mismo pues, habla de sí. Mira, yo negué a Jesús. Sí, cuando me dijo de caminar por las aguas, es verdad que yo me hundí, me fijé más en las olas y vemos pues, características que no vemos en los otros evangelios. Así que Marcos está ahí, siempre sirviendo a los apóstoles, en la segunda línea. Entonces, siempre están los de primera línea, los de segunda, los de tercera, los de cuarta, pero todos son importantísimos. Todos. Los de primera funcionan gracias a los de segunda. Los de segunda gracias a los de tercera y a los de cuarta, y así. Es como un partido de fútbol. Imagínate unos atacantes fenomenales que meten goles, pero no tienen portero. ¿De qué serviría tan buenos atacantes? Es decir, todos forman parte de un equipo. Así en la iglesia, pues todos tenemos funciones distintas, pero estamos en la misma barca. Y entre todos podemos llegar hacia la meta. Aquí ya nos metemos en algunos textos del Evangelio de Marcos para ver entonces su enfoque. Su Evangelio iba dirigido entonces a los romanos, al mundo gentil, y por eso pues hay muchas palabras en este Evangelio donde él explica costumbres judías, porque no estaban acostumbrados, ellos no entendían. Si fuera dirigido a los judíos, pues no explicaría ciertas cosas. Y aquí hay un punto de autobiografía, un texto muy raro. Ahí, para mí es el más raro del Nuevo Testamento. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana,
y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto ahí metido ahí en este evangelio no aparece en ningún otro texto, no hay ninguna otra referencia. Y cuando ves un poco lo que pasa antes, lo que pasa después, si vuela un poco la imaginación, cuando prendieron a Jesús, justo antes han participado de lo que vamos a participar, de la Santa Cena. Y venían los soldados con Judas, con los principales sacerdotes y con todo el equipo a prender a Jesús. Y cuando llegan a la casa, que seguramente era la casa de Juan Marcos, que estaban en el aposento alto de la tal María, madre de Juan Marcos, lo pillaron a este durmiendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Jesús? Yo qué sé. Se acababan de ir, iban al Getsemaní a orar. Y él, wow, están buscando a Jesús, ¿pero qué pasa aquí? Y salta de la cama y va y se esconde en los arbustos y ve todo el escenario. Cuando prenden a Jesús ahí en el bosque. Y cuando vuelven lo ven a él escondido. Tú chaval, ¿qué haces aquí? Ven para acá. Y cuando lo quieren pillar, boom, él coge, patas para que os quiero, y salió corriendo. Esta es una interpretación personal, ¿vale? Es que no le veo. Si encontráis otra versión, en algún libro apócrifo, en alguna historia, me lo decís. Es lo que más sentido he podido encontrar. Pero en todo caso, me recordó la historia de los Hechos, donde en el primer viaje misionero, pues él ya tenía la costumbre de coger y abandonar, ¿no? Y huir. Así que yo creo que era un atleta, en el fondo era un atleta. Entonces, cuando él huye, y realmente pues la Biblia nos enseña las cualidades y los defectos de los personajes de la Biblia, y eso es extraordinario, porque nos podemos identificar a ellos. Imagínate que todos los personajes de la Biblia serían tan santos, tan llenos de fe y no ven ningún defecto. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Diríamos, guau, jamás llegaremos a la altura de estos personajes. Pero los mayores hombres y mujeres de fe, pues la Biblia plasma sus cualidades y sus defectos, sus traiciones, sus marchas atrás, y etcétera. Y eso nos anima un poquito, ¿no? Digo, vale, si él también ha fallado, pues vale, yo también he fallado, pero él también volvió a los caminos, pues vale, otra oportunidad para mí. En la forma en que empieza el Evangelio de Marcos, ¿con qué propósito se escribió entonces este libro? La meta del Evangelio de Marcos, pues la primera meta es tener un documento escrito sobre la vida de Jesús, que es el eje central de los evangelios. Los evangelios se han escrito alrededor de los años 60, más o menos 50, vamos a decir entre 50 y 70, ¿vale? Y la Iglesia empezó después de la ascensión de Jesús, ¿vale? Tipo año 33. Quiere decir que ha habido 25 años, 30 años, donde la Iglesia ha funcionado como Iglesia sin los evangelios como escritura. Tenían solo el Antiguo Testamento escrito. Y ellos se traspasaban de forma oral las historias que había acontecido con Jesús. Entonces, uno piensa, como la historia de la serie de The Chosen, que Mateo estaba ahí escribiendo cada escena. No, empezaron a escribirlo cuando ya estaban llegando a sus últimos años de vida. Y Marcos y los demás, la gente les habrá pedido, oye, tener que escribir memorias, tenéis que dejarnos algo escrito, porque estamos transmitiendo todo de forma oral, y esto con los siglos, con los años se va a deformar, pero si hay algo escrito, eso va a permanecer. Entonces, Juan Marcos escribió este evangelio o poco antes de la muerte de Pedro o poco tiempo después. Entonces el propósito era esto, tener una historia escrita sobre Jesús, porque no se puede confiar en lo oral, en el tiempo. Y también para formar a cristianos para que sean capaces de dar testimonio de su fe, en medio de las pruebas. Y esta fue la base para ir formando iglesias nuevas. Han sido a partir de los evangelios que se han ido formando iglesias. Y para dar ánimo a la gente en las pruebas duras.
Entonces, la persona del Señor Jesús en este Evangelio nos responde justamente a 3 preguntas esenciales. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino? ¿Y qué exige a sus seguidores? Estas son las 3 preguntas que responde Juan Marcos en su Evangelio. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues él nos muestra el dominio que tiene Jesús en cuanto a la enseñanza. Ahí están las referencias, no las vamos a leer para que no salga muy largo, pero podéis tomar apuntes si queréis. ¿Qué está escrito sobre él en cuanto a la enseñanza? Que él enseñaba no así como los escribas o los fariseos, es decir, reconocieron en Jesús que él dominaba la enseñanza. Le venían para hacerle una pregunta trampa y impresionados por cada respuesta que él iba dando. Él dominaba totalmente el tema de la enseñanza. Tenía poder y autoridad sobre Satanás y los demonios. Los demonios lo reconocían y él les mandaba callar. No digáis mi nombre, no digáis quién soy. Cuando estaba en el desierto fue tentado directamente y personalmente por Satanás. Y él tuvo poder y autoridad sobre Satanás. Usó la escritura, escrito está. Tenía poder sobre la enfermedad. Se le venían todo tipo de enfermos, de toda clase de enfermedad, de endemoniados, y no había nada que se le resistiera. Impresionante. Venía uno con epilepsia, otro con un demoniete, no hay problema, todo fuera. Es el único que tiene autoridad también para perdonar los pecados. Nadie más. Cuando bajaron a este amigo, a este joven, por el tejado, que escuchamos la historia hace poco, Jesús demostró que tenía poder para sanar y para perdonar los pecados. Y también el único que tenía poder sobre la muerte. Aquí está el relato de una joven de 12 años, donde el padre vino y le decían al padre, ya ni molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero él la resucitó. Entonces, este es el Jesús que Marcos nos quiere presentar. Un Jesús que tiene absoluto poder sobre todas esas áreas. Entonces, el eje central del Evangelio de Marcos lo tenemos en este texto, en el Marcos 8, del 27 al 29, donde él mismo plantea esa pregunta a sus seguidores, a sus discípulos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él tuvo una revelación directa del Padre. Si no, seguro que ellos todavía estarían preguntándose, ¿quién será este personaje? Lo estamos acompañando, ya llevamos tiempo con él, hemos visto todo lo que él hace, pero ¿quién será? Y la gente en el entorno no tenía ni idea, no sabían bien quién era él. Pensaban que era la reencarnación de algún profeta, alguien pues con un poder sobrenatural. Pero Pedro, por revelación, recibió la respuesta, tú eres el Cristo. Entonces, Marcos, al saber esto, ¿cómo empieza el Evangelio? Empieza el Evangelio directamente con el primer versículo, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, así lo empieza. Hijo de Dios, es el primer versículo. Así que nos muestra esa panorámica en todo su Evangelio y presenta a Cristo como Hijo de Dios. Y está el otro versículo en Marcos, el penúltimo capítulo de este Evangelio, donde hay uno más que lo reconoce como Hijo de Dios, y es el centurión. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Conecta con el primer versículo. Todo el enfoque respecto a quién es Cristo es el Hijo de Dios.
Pero lo más increíble es quién lo dijo. ¿A quién iba dirigido el Evangelio? A los romanos. Ellos entendían de servidumbre, entendían de esclavitud. Y que sea un centurión que reconozca que Jesús era el Hijo de Dios, eso fue lo impresionante. Entonces, ¿por qué vino? ¿Por qué vino el Hijo de Dios al mundo? Aquí en Marcos nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los romanos entendían muy bien del servicio, de la esclavitud, y por eso Jesús mostraba la imagen contraria. Vosotros exigís que se os sirvan, que se os paguen tributos, exageráis respecto a lo que estáis demandando a la gente, pero él dio el ejemplo contrario. Marcos presenta a un Jesús que vino a servir y no para ser servido. Y a veces, este es el ejemplo que él nos ha dado, de servir. Él nos ha mostrado sus pisadas para que nosotros pudiéramos andar y caminar por ellas. Entonces, en el servicio, quien tiene que ser glorificado es Cristo. A veces uno en el servicio quiere que se le reconozca, quiere que se le apruebe, quiere que se le nombre, pero el Hijo de Dios vino para servir y no para ser servido. Entonces, en los distintos servicios o ministerios en la iglesia, hay ministerios que son más vistosos y otros muchos menos, pero ahí están y son necesarios. Es como el cuerpo. Tenemos órganos que no se ven, pero que son muy necesarios. Imagínate que el corazón dijera, oye, que gracias a mí funciona el cuerpo, pero a mí nadie me da reconocimiento, a mí nadie me dice nada, no se me ve. No, mejor que estés ahí quietecito, funcionando, bombeando, y somos conscientes que gracias a ti, pues el resto del cuerpo sigue funcionando. O los pulmones, o el intestino. Hay muchas partes que no se ven, pero que son necesarias. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos las manos, vemos otras partes del cuerpo, pero el cuerpo es uno y funciona gracias al hecho de que es uno. Imagínate que la nariz dijera, yo ya estoy harto, me voy de aquí. Y otro le dice, no tienes narices. Bueno, tiene que seguir ahí cumpliendo su función para poder funcionar en armonía todos juntos. Y la otra clave, ¿por qué vino Jesús? Para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la finalidad. Si tú ves un hormiguero, hay muchas hormigas, ¿te convertirías en hormiga? Dices, pobres hormigas. Yo sé que si yo me convierto en hormiga y voy a hablarles de mi Padre, me van a creer. Y resulta que voy, me transformo, y resulta que me escupen, me abofetean, me rechazan, y encima que yo sano a muchas hormigas enfermas. Resucito a algunas hormigas, pero me acaban crucificando. ¿Qué es lo que uno haría humanamente? Te vuelves a tu forma humana, metes ahí una mascletá y adiós hormiguero. Jesús no hizo eso. Él vino en forma humana, siendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, teniendo la autoridad que tiene. Y él decidió no abusar de su poder. Y aceptó el que lo maltrataran y hasta que lo crucificaran. Y entregó su vida para el rescate de muchos. ¿Qué es lo que él nos pide a cambio? ¿Qué es lo que él nos exige? Aquí en Marcos sigue la misma línea y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Uno lee esto y dice, qué exageración, me pide demasiado.
como que me voy a negar. Y el símbolo de la cruz tiene que ver con la muerte. Es decir, que uno dice, ok, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Estoy dispuesto a morir por mi fe. Él no pide menos que eso. Es brutal. Pero Él no nos pide algo que Él no haya hecho ya antes. Si yo encuentro que lo que me pide es radical, yo creo que es mucho más radical lo que Él hizo. Porque estar ahí, en el reino, en el cielo, donde te sirven los ángeles, los arcángeles, tienes tu coro celestial, estás ahí con el Padre, con el Espíritu Santo, entre los tres tenían una comunión impresionante. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Pero lo hizo. Y la muerte no lo pudo retener. Él ha resucitado. Y esa es la promesa que Él nos ha dejado, que aquel que es capaz, pues, de dar su vida por Él, habrá resurrección. Tendrá un lugar allá en el cielo. Y no para una temporada que caduca, sino para toda la eternidad. ¿Qué es lo que nos pide? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y lo contrasta en otro versículo, dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, el amar es una decisión. El amar no tiene nada que ver con los sentimientos. No tiene nada que ver con el cosquilleo, con la mariposa, sino que realmente cuando tú amas es porque conoces, es porque te comprometes, es porque lo has decidido. Y así es también en el matrimonio. Es un compromiso y cuando tú oyes los votos, pues los votos dicen mucho, ¿no? En la salud, en la enfermedad, y etcétera, etcétera, muchas cosas. La riqueza, en la pobreza. Como una vez había uno, cuando dijo el pastor y en la enfermedad, dijo, ay, no. A mí me da asco, ¿verdad? ¿Te lo imaginas ahí todo enfermo? No. Pero eso es amor, ir más allá del enamoramiento de los inicios, que eso no es amor. Son sentimientos que van y que vienen. Pero el amor que tuvo Cristo por nosotros es eterno, es profundo, es incondicional, es impresionante. Y uno solo puede amar en la medida que entiende en qué medida es amado. Yo, si vivo en el rechazo, si yo siento que nadie me ama, no tengo la capacidad de amar. Y confundo los términos, donde humanamente uno ama para recibir algo a cambio. Pero Cristo nos amó y lo dio todo, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre. Y da este planteamiento: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Es decir, tu alma vale mucho más que todo el mundo. Y a veces invertimos tanto tiempo en las cosas del mundo, donde tenemos metas del mundo. No digo que sea malo, pero si hacemos un balanceo del tiempo que invertimos en las cosas del mundo y las cosas que invertimos, en el tiempo que invertimos en nuestra alma, seguro que hay un desequilibrio. Pero lo que va a permanecer por los siglos de los siglos es tu alma. Es eso. Y el destino lo decidimos aquí, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra. Bernabé tuvo una segunda oportunidad. Si tú tuviste una experiencia con Cristo en el pasado y hoy en día pues estás así entre Pinto y Valdemoro, que sepas que tienes otra oportunidad. Jesús te tiende la mano. Así como Bernabé y Pedro acogieron a Juan Marcos y la supo aprovechar, Y si no conoces de Cristo, pues Él te plantea esta pregunta en esta mañana: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué dices tú quién soy? Tú tendrás que decidir qué es lo que Él puede representar en tu vida.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú has venido a este mundo. El Hijo de Dios vino y se encarnó para ofrecernos el perdón de pecados, para ofrecernos la vida eterna. Te pido, oh Dios, por las personas aquí presentes que nunca han dado este paso de fe, para que tú puedas darles un toque a su corazón, a su alma, que tengan conciencia del valor del alma, porque la decisión la tomamos aquí. Y te pido, oh Dios, por mis hermanos que andan un poco flojo en la fe, para que vuelvan a tomar un nuevo impulso, sabiendo que tú no defraudas, que tú estás siempre ahí al lado. Esa es tu promesa, de que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, oh Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues aprovecho y me despido de las redes. Espero que hayan podido disfrutar un tiempo con nosotros, aunque sea a distancia. Y un saludo a nuestro pastor Benjamín, que seguramente nos estará mirando en directo. Y nos volveremos a ver el miércoles, Dios mediante, a las 7 de la tarde.